¿vale? El summary, porque somos bilingües. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues mira, el documento, este documento da, bueno, información sobre organización y obtención de recursos financieros para empresas. Hay un caso práctico siempre, en este caso el de Eurasia, pero en este resumen, que son solo 7 páginas, no están metidos ni los casos ni las autoevaluaciones. Ilustramos los conceptos, se detalla la estructura económico-financiera que tiene una empresa, qué es un activo, qué es un pasivo, la estructura patrimonial. De hecho, en la tarea tenéis que hacer eso mismo. Importancia del balance de situación y qué es un balance de situación. El balance de situación es una foto, ¿vale? Cómo está una empresa en el momento de activos, pasivos y faltaría de activos pasivos para completar un balance, como comenté el lunes, el patrimonio neto de la empresa. ¿Qué 3 conceptos incluía patrimonio neto? Sé que es pronto para esto, pero lo dije el lunes, a ver si alguien ha retenido. ¿Os acordáis? ¿Alguien, nadie? Venga, doy por sentado que la callada por respuesta. Un cafelito a tiempo es una victoria, ¿eh? También os lo digo. A ver, patrimonio neto son 3 conceptos. Capital, que es lo que estamos viendo en el capítulo 2, es decir, lo que ponen los socios. Reservas, que es lo que va metiendo ahí de beneficios no distribuidos, ¿vale? Gana dinero la empresa y lo reinvierte en la empresa, en reservas. Y el último es dividendos, ¿vale? Bueno, está aquí, estructura, activo pasivo, ¿no? Gran parte del texto se centra en las distintas fuentes de financiación, propia o ajena, y largo y corto. ¿Qué incluimos? Préstamos. ¿Qué es un préstamo? ¿Qué es un leasing? ¿Qué es un renting? ¿Qué es un factoring? A la mayoría de vosotros sonarán como similares, ¿no? Como si fuera lo mismo. Pues no es lo mismo. Son cosas diferentes y para un determinado momento o para una determinada tipología de empresa puede convenir suscribir uno u otro, ¿vale? Ahora, sin embargo, sí estamos un poco familiarizados con esto porque han utilizado algunos de estos productos financieros para el público general, por ejemplo, para comprar coches, ¿no? Por renting o por leasing, hacer un leasing financiero. Bueno, ¿qué es la necesidad de mantener un equilibrio financiero? Para eso vamos a aprender a calcular una cosa que se llama el fondo de maniobra, dificultades y garantías requeridas para negociación con entidades financieras, si lo hubiera. Esto os va a venir muy bien para cuando habléis con un banco, que sepáis qué es el TIN, qué es el TAE y todas las cosas que te ofrecen que negocias sin saber cuando suscribes un préstamo. Que terminamos con evaluar las alternativas y usar aplicaciones informáticas, ¿vale? ¿Cuáles? Entonces, cada uno de los criterios que hemos visto antes, ¿vale? Del RA3, se ha identificado organismos que informan sobre la obtención de ayudas, subvenciones públicas para adquisición y renovación de activos, ¿vale? Luego, ¿quién? ¿Qué organismos? Me cuenta cosas. Venga. Las empresas deben estar atentas a la normativa, administraciones y demás. ¿Quién informa? ¿Qué hay? ¿Qué posibilidades hay? Pues aquí tenemos por un lado los ICO. ¿Qué es el ICO? Pues el decreto oficial que da préstamos a las empresas. ¿Vale? Los ICO, por ejemplo, se activaron durante pandemia bastante. Muchas empresas suscribieron depósitos ICO. ¿Qué son? Depósitos o préstamos con intereses blandos, que se llaman, ¿vale? Muy fáciles de conseguir y, en teoría, con facilidades para devolución. ¿Qué más? Información sobre instrumentos financieros. Este es el 2, ¿vale? Se obtiene información sobre instrumentos financieros y de crédito para financiar inversiones y otras operaciones de la empresa. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, la propia la ajena, ¿vale? Las ajenas más habituales son estas que tenemos aquí, ¿vale? Y luego, por otro lado, vamos a distinguir la interna, la autofinanciación. La interna es básicamente revertir beneficios dentro de la propia empresa, o la externa, y aquí ponemos emisión de acciones, emisión de obligaciones y créditos. Ya hemos adelantado algo de esto, ¿no? En el tema 2, con los tipos de sociedades que venden pequeñas partes de la empresa a través de una cosa que se llama acciones.
que le dan derecho al que suscribe una opción, se la compra, a tener una parte alícuota del capital. ¿Qué más? Alícuota es proporcional. Financiación externa, a largo plazo, financiación externa a corto. ¿Vale? El 3, información sobre el procedimiento, requisitos, garantías, documentación que se exige para obtener un crédito. Venga, pues aquí nos vamos a el punto 3. ¿Vale? No me entretengo más, pero como este documento todavía no lo he volcado, pues os lo enseño para que lo veáis, qué bonito es. Y este lo tenéis, lo vais a tener al final de la clase, os lo dejo ya volcado y abierto. Ya está abierto, ¿eh? Está abierto, pero este no está. A ver, yo quería seleccionar todo. ¿Dónde está esto? Un segundico, que me he dado cuenta que esto no está alineado. Lo ponemos todo y así se queda bonito. Siete puntos, vamos por 7 y vamos por 9. Tengo que deciros que esto habitualmente en clase presencial se lleva un par de meses, ¿vale? Dar todo esto. Ahora, en este caso, lo vamos a dar un poquito más sencillo, más agrupado y en menos tiempo, ¿vale? Con lo cual, pues entraremos en la profundidad que nos dé tiempo. De todos modos, ya sabéis que gran parte del trabajo es lo que vosotros trabajáis en casita, ¿vale? Esto lo guardo también como PDF para buscaroslo. Oye, Simón, yo quería aprovechar para hacer una pregunta. Dispara. ¿Quién eres? Saúl. ¿Perdón? Dime. Sí. Que como te decía en el email, yo empecé el viernes y hay cosas que, por no abrazarte a emails, te aprovecho y te pregunto. Cuando decís que el resumen de los temas, ¿de ahí podemos sacar toda la información para realizar las tareas y el cuestionario? ¿O tenemos que ver también el tema? Vale, lo he dicho por activa y por pasiva, ya los compañeros más o menos lo saben, pero el resumen es un resumen. Pasa lo mismo con las diapositivas que pongo en las presentaciones, que ya es las diapositivas son el resumen del resumen del resumen. Es decir, ahí no está todo, no puede estar todo. Donde está todo es en el documento grueso, ¿vale? Desafortunadamente todavía hay que morir en el documento grueso. Desafortunadamente digo porque es como leérselo todo. Tú no estabas al principio de clase, pero de curso, pero yo también utilizo para preparar mis clases este libro, ¿vale? Por lo tanto, que no se ve, sí, ahora. Que no se ve, pero este libro es un libro que yo utilizo como referencia, ¿vale? Lo utilizo porque es muy sencillito, muy fácil de digerir y se entiende todo bastante bien. Entonces, por eso, ¿ves? Por ejemplo, a ver si quiere ahora. ¿Lo ves? Este es el tema que vamos a empezar ahora. Y sigue un poquito esta estructura. Entonces, es una mezcla de todo. Ahora, el cuestionario lo prepara el propio sistema y lo prepara en base al PDF que tenéis volcado como tema. ¿Vale? El resumen es una cosa que yo os pongo para facilitar estructurar el tema, porque está en base a estos criterios de evaluación que son los que os estoy enseñando ahora. ¿Vale? Lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, otra forma de reestructurar. Ahora, como solo estudiáis esto, pues no es imposible. Lo verás cuando hagas la primera tarea, que dirás, me faltan datos aquí, no sé cómo rellenar esto. ¿Vale? Tienes que acudir al documento maestro. No, ya ¿Vale? me pasó, por eso preguntaba. No te preocupes, pregunta lo que quieras, que todo esto es que lo expliqué en las primeras clases, en las tutorías, se ha explicado y te lo has saltado todo. Así que no hay problema. Vale, aquí tenéis, bueno, no voy a pararme en todos. R4, R5, R6, R7 y hemos terminado el curso. Cuando acabemos el R7, esto se ha terminado, nos damos un abrazo. Aprobáis todos, porque vais a aprobar todos, ¿no? ¿Y investigación comercial? ¿No? No me enteré yo que a nadie le queda. Si a alguien le queda, se le queda porque quiere que se le quede, ¿eh? Yo solo digo eso. Hay que aplicarse. Bueno, aquí ¿qué tenéis a continuación? Tenéis los porcentajes dentro del total de la calificación del módulo de cada uno de estos temas, digamos. Yo a los RA les voy a llamar temas, para que vosotros os aclaréis.
Tema 1 es un 10% porque era más cortito, más ligero, más de introductorio. El de entorno y empresa. El 2, que ya estamos hablando de formas jurídicas, supone un 15%. El 3, otro 15%, y así está dividido todo más o menos con el mismo peso, ¿vale? Hasta el 7. Contenidos, bueno, pues aquí os podéis meter para ver qué vamos a ver en cada uno de ellos. Como ya hemos dado el 1 y el 2, pues podéis ver que se corresponde a lo que ya hemos visto, ¿vale? Que es una empresa, que es un plan de empresa, que es el entorno, que es la RSC, en fin, todo esto está visto. Luego tipos de empresas, las individuales, las personalistas, la jurídica y todas las variaciones que hay al respecto, ¿vale? Todo esto más o menos lo hemos visto, no lo hemos terminado, vamos a seguir ahora, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a empezar en el RA3, que lo tenéis aquí, ¿vale? Como veis, tiene 14 puntos, es más largo que muchos de los otros apartados porque incluye realmente dos campos, que es la interna externa y la propia y ajena, o sea, todos los tipos de financiación, que al fin y al cabo es casi de lo más importante del que tiene que acometer una empresa, ¿no? Tanto de nueva creación como existente. Entonces hace falta hacerlo bien. ¿Qué más? Formalidades, compra, alquiler de activos, otro contenido, elaboración de facturas, recibos, o sea, documentos en general, contabilidad y fiscal. Muchas veces me preguntan, ¿pero vamos a entrar en mucha profundidad en contabilidad? No, tenéis que saber lo básico. Vais a saber lo básico. Vais a aprender a hacer operaciones complejas de contabilidad, cambios de moneda, por ejemplo, de divisas, todo este tipo de cosas. Aquí no lo vamos a hacer. Aquí vamos a aprender simplemente qué es un asiento contable, por ejemplo, y el básico de compra de mercaderías, venta de mercaderías, de un alquiler, por ejemplo, de un local, este tipo de cosas, liquidaciones de IVA, hacienda pública acreedora o deudora, todas estas cosas para saber el básico. Y para que cuando os hablen de esto en futuro, pues no suene a chino, sepamos qué es el plan general contable o sepamos qué es una cuenta de resultados o un balance de situación, ¿vale? Sabemos qué es y más o menos leerlo, ¿vale? Lo digo porque algunos se agobian mucho con el tema de la contabilidad. Dice, yo no me he apuntado a marketing para ver esto, ¿vale? Pero luego viene muy bien, ¿eh? También lo digo, porque yo a lo largo de mi trayectoria profesional me ha tocado enfrentarme a documentos contables y estando en marketing. ¿Por qué? Pues porque una empresa que tienes que hacerle algún tipo de servicio, pues al final tienes que ver las cuentas para ver si se lo puedes hacer o no, ¿vale? Por ejemplo, para ver si tiene impagados. Bueno, aún así, pues como es denso, pues como veis, hay un montón de apartados también aquí, el contenidos. Después vamos a ver rentabilidad de inversiones. Aquí el clásico es cálculo del valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad o de rendimiento. El BAN es la capitalización de todas las inversiones para ver el valor actual de inversión, una inversión futura. Y la tasa interna es el tipo de interés que hace que el BAN sea igual a cero, ¿vale? Ya lo veremos cuando lleguemos. Y luego, pues algunos conceptos típicos de economía, como el PMM, el periodo medio de maduración, tanto el económico como el financiero, y el cálculo del punto muerto, ¿vale? Aquí arriba, o umbral de rentabilidad, en inglés, break-even point, donde vamos a ver cuántos días se tardan bueno, ese es el periodo de maduración, cuántos días se tardan en recuperar una inversión, ¿vale? Por cada euro invertido, cuándo voy a tener el retorno, y el punto muerto es el punto a partir del cual los ingresos superan costes, ¿no? O sea, ingresos igual a costes y de ahí despejas. Secuencialización. Bueno, pues aquí tenéis un poco, bueno, esto ya lo conocéis porque es lo que estamos haciendo. Hoy es día 20 de noviembre. No, hoy no es 20, hoy es 22, ¿vale? Miércoles tenemos clase, lunes 27 tenemos clase, sexta semana, y no hay clase el miércoles y así sucesivamente, ¿vale? Vacaciones de Navidad, 23 saltar. Muy bien. Primera evaluación. Bueno, esto lo tenéis también en un apartado que creo que es estructura de la evaluación, organización de la evaluación, algo así. Dentro de comunicación, en vuestras pestañas. ¿Vale? Examen del 1 al 10 de diciembre, principios. O sea, que cogéis vacaciones más o menos pronto, nosotros no, que todavía nos queda aquí, sesiones de evaluación a finales, notas a final y demás. ¿Vale?
Bueno, todo esto lo vais a tener en la programación. Convocatoria extraordinaria, que es la segunda. Esto tiene lugar en junio. ¿Vale? El ordinario es el examen final, por decirlo de alguna manera, vuestro, donde os examinaréis o bien de la tercera evaluación solo, o bien, que está aquí la tercera, sí, en la tercera evaluación, o bien de las evaluaciones que tengáis pendientes en mayo. Y la segunda evaluación sería, o sea, el periodo extraordinario es si os ha quedado algo como la recuperación. Antes esto se iba a septiembre, antiguamente. Después se pasó a julio y ahora se mete en junio, casi después, un poquito después de que se acabe la evaluación primera, digamos, ¿no? La oficial. Bueno, poco más aquí. Los materiales, los tipos de prueba, lo que he dicho, las voluntarias y demás. Aquí los pesos de cada uno de los criterios de evaluación sobre la totalidad, que está dividido proporcionalmente, ¿vale? Y, vale. Y luego que va a ir a cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar. Esto para que os aclaréis un poco en este documento. Cuando lo abráis, que no digáis, bueno, nadie se lo va a leer de vosotros, pero por lo menos lo tenéis ahí y es una referencia. Cualquier cosa me la preguntáis que es más rápido, ¿vale? Y aquí al final, por cierto, por unidades, esto sí es útil, el anexo 1. Tenemos las semanas que vamos a emplear en cada uno. Por ejemplo, para el tema 1 que ya está terminado, la semana de 1 a 3. Estamos ahora en la sexta, o sea que bien. 4 sesiones, esto ya está resuelto, todo visto. Y cómo está distribuido. Todavía no he calificado en el mirador, esto lo voy llevando a un Excel y ahí lo ponemos todo junto. De la 3 a la 5, que es lo que acabamos de tener, estamos en la sexta, 4 sesiones, lo mismo, el RA2, que es el que terminamos hoy. Y a partir de aquí tenemos el 3, que es el que empezaríamos ahora, que es de las 6 a la 10, y con esto se terminaría esta evaluación. ¿Ok? Y lo mismo, los criterios y cómo están agrupados. ¿Vale? Ya no hay nada más aquí. Ya es el resto de unidades, igual, cómo están distribuidas. ¿Dudas respecto al documento? No. 9. Alles klar. Alles unter Kontrolle. Bueno, ¿dónde estáis? Que no veo. Aquí. Vale. Y ahora pues vamos a abrir lo que nos falta. Si quiere, estaría muy bien, si quisiera. Tenemos la tareita esta, que es la que habéis terminado de entregar hoy. Vale. Vale, ¿la habéis resuelto? ¿Tenéis alguna duda concreta de algo de aquí? No. Vale. El principio es más o menos la tabla que vimos el otro día, ¿no? Le hago un repaso rápido. Así que si es más o menos la misma, en teoría ya la habéis podido rellenar con la que hicimos. Personas físicas, ¿cuáles hay? Pues empresario individual, la comunidad de bienes y la sociedad civil. Los socios, que lo vimos el otro día, que capitales mínimos en su caso, responsabilidades ilimitada, limitada, impuestos, básicamente me interesa por qué tributan los dividendos, en este caso si va a IRPF o a sociedades, y quién gestiona la empresa, si es el propietario, un órgano sindicado o bien los propios accionistas, una junta de administración o lo que sea. Sociedades, personas jurídicas, en este caso, que pueden ser o las personalistas, acordados la colectiva por un lado, se ponía trabajo, la comanditaria, donde alguien es capitalista y otros trabajadores. Simple o por acciones. Por acciones la mete en mercantiles o capitalistas. Y aquí, pues todo esto más o menos lo que estuvimos viendo. Más o menos no, es lo que estuvimos viendo. Y tenemos la SL, la SA, la SL, sí, la SA y la de nueva empresa. Especiales o de interés social, pues tenemos la laboral o la cooperativa. ¿Vale? Ayudas, pues aquí tenéis esto, tal, ya lo habéis hecho.
Situaciones siguientes. Ante dificultad de comprar viviendas, un grupo de personas se asocia. Régimen de libre adhesión, baja voluntaria, estructura de funcionamiento, democráticos. ¿Qué tipo de sociedad? Bueno, creo que lo tenéis todos claro, ¿no? Es una... Cooperativa. Cooperativa. Bravo. 4 compañeros, finalizan los estudios, crean una empresa, elaboran el plan, pero no tienen muy claro qué hacer. No disponen de muchos recursos, como es la primera experiencia del mundo empresarial, prefieren limitar su responsabilidad y además de ser los propietarios. Van a trabajar en la empresa indefinidamente, ¿vale? Esto es importante también. Forma jurídica. Aquí puede ser que haya habido variaciones. No sé qué habéis puesto vosotros. Sociedad limitada. Por ejemplo. SL, sí. Y sociedad limitada laboral. Laboral también, limitada laboral. Le he metido laboral por este tema, ¿no? Del final. Carácter indefinido. Bueno, vamos a ver las soluciones. Salustiano termina hace unos años ciclo de electromecánica de vehículos y monta un taller. Esto precisamente lo estuvimos viendo con el que montó el taller. Su nave espacial, el negocio, pregunta en varios sitios, la forma jurídica que quiere dar la empresa y el puesto que prefiere empezar él solo. Entonces no va a haber socios. Por lo cual ya nos da una pista, es unipersonal. Se establece como la SL unipersonal, evita poner en riesgo. Y otros que como empresario individual, que es más sencillo. Recomendaciones. Pues le habréis puesto lo clásico. 3 amigos. ¿Acaban en el mismo ciclo de vosotros? No, otro. Administración y finanzas. Ahorrillos, la familia, no quieren arriesgar el patrimonio futuro. ¿Qué tipo de forma jurídica? Pues otro caso. Durante años, Manuel, no sé qué habéis puesto. ¿Qué habéis puesto aquí, en el 4? Yo he puesto la SL, pero que depende de las aportaciones económicas. Y si llegasen a los 60.000 euros, podrían poner una SAL por los beneficios de exención fiscal. Una sociedad anónima. No, SAL. SAL. ¿Eso qué es? SAL. ¿Eh? Una sociedad anónima. Sí. Pero si no tienen dinero, ¿cómo van a suscribir los 60.000? Lo que he puesto era que si las aportaciones, porque dice como un familiar va a aportar dinero, digo, si el familiar llegase a esa cantidad, podría hacer eso. Bueno. Yo también lo he puesto así. Cuando habéis puesto esas cosas, ¿las habéis argumentado? ¿Bien? Bien, depende del criterio que lo vea. Yo he puesto porque puede tener socios trabajadores y socios capitalistas. Vale. Pero hay varias fórmulas que pueden tener socios capitalistas. Por ejemplo, la comanditaria es simple. Pueden tener socios trabajadores y socios capitalistas. O sea que hay más opciones. Por eso digo, lo habéis argumentado bien, tenéis que argumentarlo. A mí me interesa casi más la argumentación que lo que respondáis. O sea, casi más me refiero a que estáis entendiendo el concepto. ¿Vale? Porque está sujeto a varias posibilidades. A ver. Yo voy a SL. Entonces, L. Yo también. Claro, yo no pensaría nunca en una anónima, porque anónima lo identifico con una empresa grande. Y no solo son responsabilidades en cuanto a fiscales, es que también tiene que tener obligaciones contables, obligaciones de Junta General de Accionistas, es decir, es bastante más difícil de gerenciar, ¿sabes? Esto en el tema os lo explica muy bien. Bueno, ahora lo vemos, los resultados. Manuel, que trabaja a jornada parcial, empresa dedicada a la organización de eventos, termina los estudios y no duda, pero ni un instante, en abrir su propio negocio. La idea de Manuel es especializarse en la organización de bodas. Y tiene experiencia, apoyo, pero tiene dudas, de nuevo, en qué montar. Hay que ayudarlo, tal. ¿Es posible una única persona construir una sociedad? Sí. Diferencia entre responsabilidad limitada e ilimitada. Aspecto positivo y negativo de ser empresario individual. Vale, fácil. Eso estaba en la teoría y lo conoces. Grupo de socios.
capital mínimo establecido por la ley, suscribe la totalidad de capital, pero desembolsan en una cuenta abierta a nombre de la sociedad 12.000 euros. ¿Consideran que en esta situación puede construir válidamente la sociedad? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Pueden o no? No. No. Le falta algo, ¿no? Deberían llegar a 15.000 euros para... Va a llegar al 25%. Tiene que ser el 25%, tiene trampita esto, ¿no? Un poco. Pero bueno, por 3.000 euros, la verdad que podrían haberse estirado y haber hablado con alguien. Indica qué factores debe tener en cuenta un emprendedor a la hora de elegir la forma jurídica de su empresa. Bueno, ya lo hemos dicho. Sobre todo es importante que ya no es el desembolso inicial, porque 1 euro lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Número de socios, La responsabilidad. vida frente a las deudas. Realmente es la responsabilidad lo que tiene que definir, ¿vale? Insisto, ¿cuánta gente hay de alta de autónomo por lo fácil, lo sencillo que es y lo poco que se paga? ¿Vale? Quiero decir, ahora han metido el escalado en base a facturación, pero hasta desde ayer, literalmente, los pagos se hacían, eran fijos. Tú decidías el mínimo y pagabas 300 euros, aunque facturaras 1 millón, ¿vale? Entonces era muy sencillo. ¿Qué pasa? Que eso no tenía ningún sentido. Lo lógico es que la cuota vaya en función de facturaciones. Eso es lo lógico. Y luego también las prestaciones van en función de lo que hayas cotizado también, ¿vale? O sea, realmente es muchísimo más, está muchísimo más normalizado hacerlo así, ¿vale? Eso lo entendemos todos. Entonces, tentador, ¿no? Hacer siempre un autónomo, pero ilógico en ciertos volúmenes. Si tú tienes 1 millón de euros de facturación, lo más probable es que tengas unas pólizas de crédito abiertas con el banco muy respetables, ¿vale? Y eso hay que pagarlo. Y hay que pagar a proveedores para sustentar ese negocio en funcionamiento, etcétera, etcétera. Es decir, se van a empezar a generar deudas muy grandes. Hay que sacar el patrimonio personal de ahí, ¿vale? O sea, que responsabilidad es quien manda aquí. Realiza un cuadro comparativo, esto ya lo habéis hecho. De nuevo, en repetición. ¿Cuál te toca a ti ahora? Hola. Un segundo. ¿Voy de las 3 horas seguidas? 2. Pero tengo las 7, las 2. ¿Eh? Estoy aquí en las 2. Ah, no, estaba en las 7, cállate. Está en las 6. Está en las 5. 1, 2, 3, Un segundo. 4, está en las 5. Bájale. O sea, me voy a las 8. Escúchame, ¿te toca a ti aquí? Ya me quieren echar. Sí. Vosotros solo veis una librería, pero aquí es un jaleo. No me echan. Me echo fuerte. Yo sigo. Esto es un jaleo. Te hacen mover todo el tenderete a cada vez. En fin. No os hagáis profes. Seguid de alumnos que está muy bien. O de empresarios. Vale. Doña Isabel, le aconsejan crear un capital. Este creo que lo vimos, ¿no? 48.000 euros. Vale. ¿Puede o no puede No. crear la SA? No. ¿No? ¿Por qué? Y esta es la que dijimos lo de que ahora había un añadido, que con una aportación principal de 15.000 euros y demás, que ahora era el mínimo, ¿no? Claro. Claro que Pues puede. sí. No tiene ningún problema. Senza problema. La monta y punto. Pero te puedo hacer una pregunta. Una sociedad anónima, ¿no? Lo que pone el ejercicio. A Josefa ha montado una sociedad anónima ahí con 2. Está a tope. Está a tope. Está volcada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que yo ahí he puesto una SL porque vale que la puede montar una SA, pero ¿para qué se va a arriesgar a montar una SA si tampoco tiene suficiente dinero? No, yo he puesto la SL porque lo veo más conveniente si no tienes todo el capital. Yo también lo vería, pero ¿por qué va a montar una SA? Pues porque quiere, por ejemplo, emitir acciones, ¿vale? Es que la Josefa, la pobrecita, parece que no es serio, pero a lo mejor Josefa, quiero decir, Encarna Zamora, ¿sabéis quién es? No. No. Pues Encarna Zamora es una de las empresarias más importantes de la región de Murcia, que ella es una señora bastante mayor, la mujer, pero era directiva de FAME, la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, donde llevaba
la empresa ni más ni menos más grande de la región de Murcia, ¿vale? Quiero decir que hay empresarias que puede ser esto. O sea, Josefa se va a montar una SA porque va a facturar mucho, va a tener una empresa muy grande, va a necesitar emitir acciones para captar capital del público, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no? Mejor una SL. Estamos presuponiendo que es una empresita, pero puede ser una empresaza, ¿vale? Ya, pero como no ponía nada de eso, de acciones ni nada de eso, yo he dado mi criterio y pensando en los datos que he visto. Me parece bien, con 48.000 dice, pues oye, perfecto, porque pongo 3.000 y me sobran 45.000 para invertir en lo que yo quiera, ¿no? Bien, pues eso es otra opción, ¿por qué no? Porque luego ella podría cambiarlo a SA en un futuro, ¿no? Sí, lo puedes luego cambiar. Pero Vale. a mí si me lo argumentas, me parece perfecto. Vale. Los autónomos se reconvierten y cuando se hacen grandes se pasan a SL. Y una SL que se hace grande tiene que valorar la posibilidad de si le interesa. Porque pensad en una cosa, cuando se emiten acciones se pierde parte de la propiedad. ¿Vale? Quiero decir, si tú Josefa genera su propia empresa y no es unipersonal, emite acciones, cada propietario de acción de las acciones es dueño también, ¿vale? A ver. Déjame que te haga una pregunta, por favor. A ver, es que me he liado. Para la sociedad anónima no es necesario 3 socios. Sé que para sociedad limitada no, que cambió la ley y puede ser 1. Y está la sociedad anónima unipersonal, pero sociedad anónima unipersonal también existe. Sociedad anónima unipersonal existe, sí. O sea que sí que podría hacer una sociedad anónima esta señora. Sí, puede hacerlo. Vale, pues fallo. A mí también me surge una pregunta, y perdona, porque antes iba conduciendo y no he podido hacerla. ¿Cuánto tiempo tienen para aportar el resto del capital hasta 60.000? Porque entiendo que hablan de 60.000. O sea, quiero decir, la cuota de inicio es de 60.000 euros, aunque tú puedas constituir la empresa con 15.000, entiendo que tendrá que haber un plazo máximo para aportar el resto de capital. Sí, pero el plazo, la verdad que no lo tengo aquí exactamente qué plazos te da la normativa ahora mismo. Esto va cambiando, porque antes también había que suscribirlo íntegramente. Ahora lo han pasado a 15.000, pero supongo que será con un plan de entregas y también con reversión como pasa con la SL, con reversión de los rendimientos futuros, de lo que se vaya ingresando, ¿vale? Claro, pero lo que entiendo, y perdona que insista, solamente para que me quede claro, es que si tú puedes hacer la constitución con 15.000, pero digo yo que eso tiene que estar ahí como un fondo también de riesgo un poco, de saber que si eso sale mal pueden tirar de ahí y por eso ese capital que se exige mínimo. ¿O me equivoco? Espera, que no te he entendido. Es que estaba aquí en este. Dime, perdona. Repite. Claro, que pregunto, que entiendo que aunque se pueda hacer esa constitución con 15.000, tiene que haber pues ese mínimo capital exigido cuanto antes, porque al final es como un poco el fondo de riesgo con el que va a contar inicial la empresa. Y por eso se le Sí. exige. Entonces, no creo que se pueda revertir, o pienso que no se puede revertir o no se puede invertir ese resto de 45.000 euros quizá en otro tipo de inversiones, porque al final es como que tiene que estar en el fondo. Pregunto, ¿eh? 45 o 48. Quiero decir, lo de Josefa son 48, ¿vale? Tiene 48.000. Entonces dice, ¿puede constituir la SA? Puede, porque ahora mismo le van a decir ingresa 15.000 en concepto de capital, ¿vale? Lo de los plazos no lo sé, lo vamos a buscar a ver exactamente qué plazos, porque es verdad que en el temario no te pone qué plazos tiene. En la normativa vigente aparecerá. Pero lo que dices es verdad, lo dije el otro día. Es como, yo lo defino como el oro que hay en el Banco de España, ¿no? Es decir, es lo que se supone que respalda que una empresa tiene la capacidad financiera, la solvencia, como para constituirse a ese nivel. Por eso, no sé si habéis ojeado las otras, por ejemplo, el fondo de inversión, cuánto capital social tenía.
habéis mirado, hay empresas que tienen que tener un capital social de 1.800.000 euros. No 60.000, sino de casi 2 millones de euros. ¿Por qué? Porque son empresas que son avalistas de otras empresas. Entonces, depende del tipo de empresa, se le exige que al menos tenga en capital, es decir, en el corazón de la empresa, suficiente para hacer frente al funcionamiento habitual de su empresa. Imaginaos una aseguradora. Imaginaos la aseguradora de, yo qué sé, de las Torres Gemelas cuando se cayeron, ¿vale? ¿Qué indemnizaciones tuvieron que hacer frente las aseguradoras? Pues indemnizaciones millonarias. Para hacer frente a eso, no puede ser una SL con 3.000 euros en el banco. Tiene que ser una sociedad avalista de aseguradoras que existen, son las compañías reaseguradoras, que se les exige un capital mínimo astronómico de muchos millones de euros. ¿Por qué? Porque van a asegurar operaciones que potencialmente le van a requerir el pago de muchos millones de euros. O sea que sí, que hay un plazo, se tiene que suscribir al 100%, sí o sí, y ese plazo es el que no tengo el dato, pero lo buscamos, es cuanto antes, porque tiene que tenerlo. De hecho, es que esto es nuevo. Y es nuevo básicamente porque al gobierno, igual que a cualquier economía realmente capitalista, le interesa que se constituyan SAs y SLs, que son quien deja el remanente al final, en impuestos de sociedades y en impuestos en general. IAE, acto jurídico documentado, pues lo que quieras. Entonces interesa que la economía cuente con muchas sociedades. ¿Qué hacen? Pues poner facilidades. Ahora mismo que una SL la puede montar con 1 euro es casi ridículo. Es ridículo. Ahora, también os digo, está siguiendo el patrón de la economía más grande del mundo, la americana, la más capitalista, donde puedes montar una sociedad literalmente por internet en un cuarto de hora. ¿Vale? Te pide 4 cosas para montar una SL. Ellos le llaman una LTD, que es una limited, ¿vale? Pero es lo mismo. Y lo montas con nada. Y sin capital social. En Estados Unidos no te exigen ni capital social. Lo que tienes que tener es garantía personal, ¿vale? Bueno, he abierto el solucionario este, aquí. Vale. Aquí tenemos la resolución, que como ya lo habéis entregado, tengo vuestra palabrita de que lo habéis entregado todos, ¿no? A partir de ahora no quiero entregas. Vale. Dificultad de comprar viviendas. ¿Qué tengo por aquí? Joder. Vale. Cooperativa, esto lo habéis dicho muy bien. Se trata de un tipo de sociedad mercantil constituida por personas que se asocian, régimen de libre adhesión, baja voluntaria, para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, estructura y funcionamiento democrático, es importante. Todo el mundo tiene voz y voto. En este caso se trata de cooperativa de viviendas para constituirlas. Bueno, mucha gente hace esto. Los compañeros que acaban esto, plan de empresa, no tienen recursos, además de ser propietarios, trabajan. Bueno, teniendo en cuenta los datos de que disponemos, lo más apropiado sería la SL laboral. Esto no me lo habéis dicho todos. ¿Quién me había dicho la laboral? Yo. Y yo. Yo también. Yo ¿Vale? Ahí está todo. ¿Cierto? he puesto limitada, pero no he puesto lo de laboral. No has puesto laboral, pero porque has obviado probablemente lo más importante que dice aquí, que es que quieren limitar la responsabilidad, y está claro, y van a trabajar en la empresa indefinidamente. ¿Vale? Entonces son dueños y trabajan. Esta es la que te da la pista de que es laboral. ¿Vale? Y si hemos puesto limitada, entonces, ¿qué pasa? Porque te falta una parte, no tendrás un 10, tendrás un 7,5. Vale, Vaya drama, ¿eh? ya te digo. Bueno, yo creo que vas a dormir bien esta noche igualmente. ¿Qué más dice por aquí? Trabajadores,
La mayoría de capital es propiedad de trabajadores, prestan servicios retribuidos de forma personal y directa, es indefinido además, la relación es indefinida, el capital es asequible, ya que es 3.000 euros, incluso puede ser, ya digo, 1 euro o 1.500, menos de 3.000. Y la responsabilidad limitada al capital. Vale. Salustiano, ¿qué le ha pasado? Este hizo tal, se creó el taller, lo hemos hablado antes. ¿Qué le recomendamos? Que empresario individual ahorraría trámites. Además, no le gustan los números. Evitaría llevar contabilidades. Bueno, nunca lo va a llevar. Se lo llevaría el asesor. Inconveniente, responsabilidad ilimitada a ser un pequeño negocio con poca inversión inicial. Bueno, es un taller. Yo no sé lo de poca inicial. No sé. Dice pequeño, pero bueno. A ver, yo conozco gente, de hecho, conozco mecánicos que se han montado un taller y es verdad que casi todos son autónomos. Pero no son conscientes de que un problema de verdad implica que responden con todo su patrimonio. Yo esto se lo he dicho literalmente a alguno de un taller que conozco, amigos de mi hermano. De hecho. Bueno, ha sido un pequeño negocio, dice poca inversión, pero no lo es, porque necesitarás un elevador, necesitarás yo qué sé, un torno de estos mecánicos, todo eso es dinero. No creo que sea poca inversión, pero bueno. Tendremos que informarles sobre impuestos a pagar. IRPF, pero claro, se presupone que no va a tener muchos beneficios, pero es verdad que es mejor que sociedades. En futuro, conforme la empresa se haga más grande, ahora sí, pasamos a NSLU o incluso a sociedad limitada con entrada de otros socios para conseguir más inversión y expansión de negocio. ¿Vale? Esto de entrada de otros socios, una SL también se puede hacer, pero no se emiten acciones. Lo que se hace es que suscriben parte de ese capital otras personas. Generalmente a los autónomos les cuesta trabajo cuando se han constituido solos meter a otros en sociedad, porque ya tienen el negocio en funcionamiento. Entonces, como darles a otro una parte del pastel de algo que ya está funcionando, ¿vale? Bueno, la recomendación es que se diese de alta como empresario individual, lo mismo, y a futuro pase a SL. Bueno, un poco la idea ya la tenéis. 3 amigos, los del ciclo superior, disponen de pequeños ahorros, algún familiar dispuesto a hacer alguna pequeña inversión en el negocio, aunque ahora tienen poco patrimonio, tienen claro que no quieren arriesgar el patrimonio futuro en caso de que la empresa no vaya bien. ¿Qué tipo de forma jurídica elegirían? Bueno, no eligen comunidad de bienes, puesto que tienen claro que no quieren tener responsabilidad ilimitada. ¿Vale? La comunidad de bienes tiene ese problema. Acordaos que era cuando tienes un bien en el que todos tienen una parte de ese bien, ¿vale? Bueno, no eligen esto, porque no es el caso. Además, en caso de problemas económicos, si uno de ellos no pudiera responder con el patrimonio, los otros tenían que hacerse cargo de todas las deudas. ¿Esto cómo se llama? ¿Responsabilidad qué? ¿Limitado? No. Vale. Efectivamente, está la subsidiaria y la solidaria. La solidaria es que le puede reclamar la deuda a cualquier socio, la totalidad de la deuda. No es proporcional. La subsidiaria es que hay uno que está el primero para pagar y si ese no pagara y fuera claramente insolvente, pasaría al segundo para pagar. ¿Vale? Entonces, esta sería, si uno de ellos no pudiera responder con los otros dos tienen que hacerse cargo de todas. Esto es una responsabilidad solidaria. ¿Vale? Contabilidad y trámite ante organismos públicos no saben mucho, no les preocupa el tema, ni el de los trámites. No, sí saben mucho, porque han hecho administración pública. Los 3 van a trabajar en la empresa, por lo tanto, caso como la primera, es una laboral, ¿vale? Permitiría que algún familiar invierte sin ser trabajador, porque pueden, siempre que sea por debajo de un porcentaje de la totalidad. Los laborales tienen que tener al menos el 51%. ¿Me acordáis? Se beneficiará la venta fiscal y protección oficial de este tipo de empresas. Venga. Manuel, ¿qué le ha pasado? Este era el que trabajaba parcial, se monta. Vale.
¿Puede montarlo solo? Sí. Aunque seamos solos, es una sociedad unipersonal. ¿Vale? ¿Diferencia entre responsabilidad limitada y ilimitada? Bueno, ¿existe la posibilidad de que una SL sea de responsabilidad limitada o ilimitada? Bueno, o que un autónomo tenga la responsabilidad limitada. Sí, ¿vale? Teniendo la sociedad individual de responsabilidad limitada, excluyendo, por ejemplo, la vivienda o algunas cosas. Es decir, hay exclusiones. En este caso, ¿hay diferencia? Sí. En la limitada, los socios no disponen con su patrimonio personal. En el resto, sí, la ilimitada. Ahora, aspectos negativos, positivos. Bueno, todo esto que tenemos aquí. Autonomía total, no pueden tener socios. Su contabilidad es sencilla. Beneficios elevados. Si no se tiene muchos beneficios, los impuestos a pagar serán menores que en una sociedad. Claro, solo pagas autónomo y poco más. Grupo de socios. Aquí este era el de los 12.000. En el caso de SA, al menos un 25%, que serían 15.000. Lo habéis dicho vosotros ya antes. ¿Qué factores en un emprendedor a la hora de elegir la forma jurídica? ¿Qué actividad tengo? Número de socios. Capital mínimo exigido. Responsabilidad empresarial. Y como tributo. El cuadro explica cómo elegir uno u otro, que es este de aquí, la comparación. ¿Vale? Y lo último, diferencia entre SL y la de nueva empresa. La de nueva empresa, acordaros que el número máximo de socios era 5 y el máximo no puede exceder de 120.000 de capital. ¿Vale? El capital no deja de ser inversión. Ya digo, 3.000 es el mínimo para constituir una SL, pero se puede emitir, en principio, mucho más. Eso es ampliar capital para financiarse, básicamente. Emitiendo un socio nuevo, ¿no? Capitalista, por ejemplo. El CIRCE, que no hemos hablado del CIRCE, pero bueno, es un organismo que se encarga de ayudar a la creación de empresas y a canalizar a facilitar todos los procedimientos online y canalizarte a todas las distintas administraciones para la constitución de una empresa. Esto me lleva a que os tengo que enseñar el libro de jefe, este de aquí. ¿Qué me has hecho esto? Bueno, pues nada. Me hubiera gustado seguir. Hubiera estado muy bien. Pero ha decidido. Vale. Diferencia entre autónomo y independiente. Autónomo y trabajador dependiente. Autónomo dependiente es aquel que le factura al mismo cliente al menos el 75% del total. Una figura legal, esto está en el temario, que surgió para limitar los abusos de llamado falso autónomo. Es decir, cualquiera que se dé alta autónomo le facture todo al mismo cliente, ¿vale? Como le pasa a los repartidores de estos de Uber o a toda esta gente. Son falsos autónomos, pues realmente hay una dependencia total. Luego deberían estar dados de alta como trabajadores, no como autónomos, y pagar la seguridad social la empresa original. Miembros de la comunidad de bienes se llaman comunitarios, tributan por impuesto de sociedades, ¿sí o no? Falso, no. Son comuneros y tributan por IRPF. Simón, sí. A ver, yo tengo una duda, porque has repasado una pregunta sobre la diferencia entre la SL y la SLN, pero a mí no me aparece en la tarea. No. A mí tampoco. Lo sé, no está. Esto es vale. un solucionario y hay más cosas, pero así aprovechamos. ¡Qué susto! Vale. Estaba buscándolo. Digo, eso no lo he hecho. De hecho, esta pregunta la tenéis en vuestra aula virtual. Sí, pero claro, yo estoy buscándola en la tarea, digo, ya me falta una pregunta. No, vale. De hecho, esta, por ejemplo, la acabo de decir y no estaba tampoco, la de solidaria subsidiaria. Sí. ¿Vale? Lo de Zacarías Tazo lo vimos el otro día, que era el del taller también, y lo de la señora. Dice, para la sociedad anónima no puede constituir. ¿Por qué dice esto aquí?
porque antiguamente era así. Claro, porque ahora han dado esa facilidad de los 15.000, ¿vale? De dividirlo en 4 partes, los pagos. ¿Ok? Bueno, esto os lo tengo que volcar. Aquí lo que veis es vuestro área. Acordaos, programación, organización de evaluación, tal. Y aquí es donde vais a tener en programación el documento primero que os he enseñado, los RA, los criterios y demás. En organización tenéis los temas que van en cada esto. ¿Vale? Os lo digo porque me ha aparecido aquí, no por otra cosa. Y aquí, en temas, ¿dónde están los temas? Aquí. Aquí teníais prácticas de formas jurídicas. Esto es lo que estamos ahora resolviendo, ¿vale? Y os voy a poner las soluciones, que veo que no las tengo volcadas, ¿no? No están volcadas. Os las dejo volcadas sobre la marcha. Aquí. No. Un momentito y se queda hecho. Que si no, me conozco. Vale. Vale, comprobad que las tenéis ya. ¿Os aparece? Sí. Vale. Pues os lo pongo debajo de cada uno para que no os perdáis. Vale. Ahí lo tenéis. Ok. Bueno, ¿más temas para ver aquí? Pues nada más. El resumen de la 2, que es lo que me preguntaba este hombre antes. ¿Cómo era? ¿Saúl? ¿Saúl? Saúl, sí, Saúl. Saúl. Pues Saúl. ¿Dónde está Saúl? Ahí. Muy bien. Vale. Aquí tenéis el resumen de la segunda, del tema 2, que es lo que estamos viendo. Y aquí, como digo, aquí que vemos formas jurídicas. ¿Cómo? Pues distintas formas jurídicas. Aquí lo divide la física individual, comunidad de bienes, ¿vale? Lo que veíamos antes, poner un capital, un bien, que es proindiviso para todos los que están metidos en la comunidad. Código mercantil, responsabilidad ilimitada, etcétera. Todo esto son las de personas físicas, ¿vale? O sea, individuo autónomo, comunidad de bienes y sociedad civil, formada por 2 o más socios que aportan capital, etcétera, ¿vale? Formas jurídicas de persona jurídica. Aquí tenemos las mercantiles y dentro de esto todas las que acabamos de ver. La colectiva, socios personalistas, pero no es persona física, actúan bajo misma razón social, pero tienen distintos derechos. Existen capitalistas y los que aportan servicios o trabajo. Ambos. Sociedad anónima, la SL con todas sus variantes, la comanditaria, donde también existe de nuevo 2 tipos de socios, los colectivos, trabajo y capital, y los comanditarios, que solo aportan capital. Comanditaria por acciones, que emite acciones, capital que decía aquí, mínimo, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, pues esto, aquí está todo, insisto, resumido, lo que acabo de hablar. Algunas de las grandes, estas que os digo, sociedad de garantía recíproca, capital social 1.800.000 o entidades de capital riesgo 1.200.000.
Son una rareza, pero existen, ¿vale? Hay que tenerlas en cuenta porque, al fin y al cabo, existen, ¿vale? Y aquí, pues, está todo, insisto, resumido de esa manera. En el texto original, pues, tenéis todo el tema con los ejemplos y con todo explicado con los casos prácticos, las pequeñas autoevaluaciones que va poniendo y demás. Da más datos y, efectivamente, el cuestionario está basado en esto, ¿vale? El cuestionario. Pero el examen seguirá un poco la estructura, los criterios de evaluación que tenemos en el otro lado. Vale, dicho esto, ¿dudas sobre el RA2? ¿Una o ninguna? ¿Todo bien? Vale. Como es todo bien, pues os recomiendo que os hagáis bien el cuadrito, lo tengáis clarito y sepáis cada una dónde está y que esto, porque al final va a ser sobre eso. Bueno, dicho esto, colapso el RA2, adiós, muy buenas, y me abro el RA3. ¿Por qué? Porque la verdad que aquí tengo que deciros que es donde nos sumergimos profundamente en los 20 minuticos que nos quedan. Lo introduzco, ¿no? Pero que sepáis que ya nos metemos en jefe un poco más profundamente. Jefe es Organización Económico-Financiera. Nos metemos en la F de financiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se obtienen los recursos para financiar inversiones, suministros y alternativas financieras, ¿vale? Es decir, ya vamos a ver cómo puede una empresa conseguir dinero a corto plazo para empezar a operar, a largo plazo para poder hacer inversiones estratégicas, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es corto o largo plazo? Pues corto plazo se considera menos de un año y largo más de un año, ¿vale? A devolver proporcionalmente. Entonces, como veis, aquí no tenéis nada volcado, aunque ya tengo los recursos seleccionados, ahora os los enseño, y en contenidos, pues ya tenéis el tema abierto para que lo empecéis a ojear, ¿vale? A mí en contenido me pone como que lo tengo oculto. No, está oculto. ¿Ves? Yo también lo tengo oculto. Aquí, Sí, a mí también me sale oculto. imposible. Está, mira, el RA3 sale que lo puedo ocultar, pero ahora mismo está visible. ¿Podéis Está entrar aquí? visible. Está visible. Tenéis que refrescar la página. Eso es. Refrescad. Bueno, la compañera ha podido entrar, con lo cual se puede. Vale, ¿aquí qué tenemos entonces? Bueno, como siempre, los de Eurasia, aquí con la empresa supermoderna, tienen que ver qué tienen que hacer para, en este caso, pues una nave que quieren comprar, ¿no? Supongo. Simón. Dime. Sale, pero cuando le pinchas pone que está oculto. Es lo que estoy diciendo. Sí, sí, a mí me pasa igual. Y he refrescado, he salido. Lo que pasa siempre. Tampoco se ve. Creo que ya sé dónde está el problema. Creo que ya sé dónde están los madres mías. Al final no hay nada imposible. Aquí están los madres mías. Dadle ahora. Vale, Ahora a mí ya sí, se me va. Ahora sí, ahora sí. Era posible. Pues ya está, todos felices, ¿no? Vale, pues tenéis abierto ese y este también. No, pero este no, este fuera. Vale, pues tenéis abierto el 3. Vale, como ya podéis, pues ya tenéis para el fin de semana, ¿no? Para echar la tarde. Para esta noche. Bueno, solamente voy a plantearlo, ¿vale? Y voy a enseñaros lo que tenéis. Aquí, como veis, son 76 paginazas
que lo he metido en el resumen y me han salido 7 páginas en el resumen. Bueno, pues insisto, que os sirva de guía a cómo están estructurados los criterios, pero evidentemente no sirve para estudiar, porque estos son 76 páginas. Y además, lógicamente son 76 porque incluye 2 temas. Y por cierto, ¿2 temas de qué? Pues lo que os estaba enseñando antes, que ahora por algún oscuro motivo me ha desaparecido de pantalla. Este es el libro que nosotros nos manejamos, en nosotros me refiero a mí, ¿vale? ¿Vale? Este es el libro de jefe y incluimos el libro que he enseñado antes en pantalla, incluimos la unidad 3 y la unidad 4, aquí, financiación a corto, ¿vale? Donde vamos a ver, pues capitalización simple, fraccionamiento del tipo de interés, cómo se hace todo esto. Ya veis que aquí empezamos a meter formulitas. No os asustéis, que son 4 formulitas, ¿vale? Las que hay que realmente para aprenderse. 4, no digo 4, son 4. Pero lo importante es que aprendáis conceptos y esas formulitas sí que las tenéis que aprender, pero más o menos que entendáis por qué es cada cosa. Tipo de interés, porque lo dividimos en plazos, si está mensualizado, en años, en trimestres. No quiero agobiaros ahora. ¿Vale? Tenemos tiempo, tenemos que coger esto con un poco de tiempo porque hay que hacer ejercicios y hay que saber cómo se maneja. Vamos a ver lo que digo. La capitalización simple. A ver, me está pasando páginas. ¿Qué es el crédito? La capitalización compuesta, por cierto. Me diréis si es simple o compuesta. La compuesta es del tema 4. Que es como, bueno, lo vamos a ir viendo. Y ya digo, son 3 formulitas que hay que aprenderse, ¿vale? Pero lo importante es que aprendáis qué es el C sub 0, capital inicial, qué es el I, tipo de interés, qué es el C sub N, el capital que yo quiero calcular. Es decir, en este caso sería cómo capitalizar, cómo traerte un valor futuro a hoy y el tipo de interés que habría que aplicarle, ¿vale? Lo vamos a ir viendo, no quiero adelantarme. Crédito comercial, crédito bancario, ¿qué significa cada uno de estos? Crédito comercial, por ejemplo, es el plazo que tú le das a un cliente. Eso no deja de ser financiación para una de las partes, ¿vale? Y coste para la otra, la que da la financiación. Entonces, es una manera de financiarse, conseguir créditos muy largos, o sea, pagos muy postdatados. Y luego está el crédito bancario. El crédito bancario es el que todos conocemos. Y aquí vamos a ver básicamente qué quiere decir un crédito bancario. Qué es una cuenta de crédito, qué son las garantías reales y los tipos de créditos. Y aquí un pequeño ejercicio que iremos viendo de cómo se gestiona, cómo gestiona un banco la petición de un crédito, ¿vale? Esto sí que os lo volcaré como actividad, como recursos, digamos, añadidos al tema, para ir haciendo pequeños ejercicios. Que vosotros lo hagáis, y así lo comentamos en la siguiente tutoría, si habéis tenido dificultades en resolverlo y demás. Algunos están incluso resueltos, ¿vale? Negociación de efectos comerciales. ¿Qué es un efecto comercial? Pues un pagaré, un cheque, cualquier documento que tú tengas. ¿Y qué significa negociar o descontar un efecto comercial? El 3.1, negociar un descuento, es ni más ni menos ir al banco y decir, oiga, yo tengo este papel, que hay un señor que dice que me debe este dinero. Si yo te lo doy, se lo doy al banco, me da dinero contra ese papel y van ellos contra el deudor, que se llama, contra mi cliente en este caso, ¿vale? Entonces, eso tiene un coste y aquí se explica un poquito pues a cuánto asciende ese coste, básicamente. Y al final, pues vamos a ver qué es el factoring, leasing. Bueno, esto es que va saltando como alma que lleva el diablo. Pero ¿qué es el factoring y qué es el leasing, no? Sí, no. Que no sale el otro. Pues no, aquí no sale el leasing. Bueno, en el otro
En el documento maestro sí sale. ¿Vale? Si seguimos, perdonadme, pero ya que estoy con el libro abierto, continúo. El tema 4, la unidad 4 en el libro, está incluido dentro de este RA3, de nuestro tema 3. Y pasamos simplemente a largo plazo. Realmente está muy vinculado. Es simplemente pedir lo mismo, pero en más plazo. Entonces entran conceptos como la capitalización no simple, la compuesta. Y el cálculo de rentas. Una renta, por ejemplo, es un salario. ¿Vale? ¿Cuánto vale mi dinero dentro de tanto tiempo o mi dinero de hace 5 años, cuánto vale ahora? Ese tipo de cosas se pueden calcular y se calculan con tipos de interés y con plazos, ¿vale? De hecho, aquí está el ejemplo precisamente de un salario, ¿vale? Donde dice un salario que yo he ido cobrando 1.000 euros al mes, ¿cuánto dinero supone a día de hoy? Y esto, de nuevo, es una formulita que está aquí puesta y que te indica. Y aquí sí, aquí explica el leasing y el renting, los dos que faltaban. En otro lado, el factoring. Factoring, por cierto, aprovecho y lo digo, pero factoring viene de factura y es cederle a un factor, que lo llaman, que básicamente es a un banco, tus facturas para que las cobres, ¿vale? ¿A cambio qué hacen? Te dan el dinero, un poquito menos del dinero que importan esas facturas y te cobran una comisión, ¿vale? Entonces tú tienes unos derechos de cobro, que al fin y al cabo facturar es un derecho de cobro, y ellos se encargan de cobrar, al margen del instrumento, ¿vale? Igual estoy hablando un poco en chino, pero lo estoy adelantando un poco. Aquí vemos el renting también, qué significa, y luego subvenciones, ayudas oficiales, ¿vale? Entonces tenemos estos dos temas, incluidos en el documento maestro, que es el que estábamos viendo, este de aquí. ¿Vale? La tarea os la he abierto, podéis ir trabajándola, pero quizá añada alguna cosita más, ¿vale? Porque la veo que le faltan cosas por evaluar a esa tarea. Así que la podéis ir adelantando, pero no entreguéis nada, no está abierto plazo ni está puesto de momento. Inversiones, estructura económica financiera, aquí hay un caso. Sí recomiendo ir siguiendo los casitos que van poniendo. Te empieza a explicar el tema de estructuras patrimoniales, lo cual está bien porque adelanta ahora parte de lo que en el libro adelanta después, y yo lo veo bien, porque vamos a ver primero qué es un balance de situación, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver qué es antes de meternos en lo de las cuentas y lo de las capitalizaciones, vamos a ver qué es la estructura financiera de una empresa, qué es un balance, cómo se lee, qué significa. Fijaos que aquí ya estamos metiendo algunos de los términos que yo he ido mencionando. Recursos propios, por ejemplo, recursos ajenos. Acordaros, patrimonio neto de la empresa, son los recursos propios. Financiación de la empresa, económico y financiera. Y a ver, ¿qué es lo que metemos aquí? ¿Qué es el coeficiente de financiación? Necesidades de inversión en la empresa. ¿Por qué necesita dinero la empresa? ¿Para hacer qué? También. Los tipos de estudio que harían falta. Bueno, aquí os voy a pedir que, como es muy extenso, os leáis ya por lo menos las 10 primeras paginitas o 10, 15 primeras páginas, que avancemos un poco, ¿vale? De hecho, sería más o menos hasta aquí, hasta fuentes de financiación propia y ajena, ¿vale? Incluido. Hasta la página 17, si podéis leeros, ¿vale? Y empezamos a trabajar sobre eso el lunes. ¿Vale? Bueno, aquí no voy a avanzar más, pero le vais echando un vistazo a lo que va diciendo aquí. Y, a ver, ¿dónde está? Os voy a poner otro material, todo lo tengo aquí preparado, que es básicamente una presentación, que es la que vamos a ir siguiendo, que es un resumen de qué tipos de financiaciones a corto plazo existen, un poco lo que habéis visto ahora en el tema, ¿vale? Cantidades financieras, cómo funciona, qué es una fianza, una garantía, ¿vale? Etcétera. Y también
vais a ver la financiación a corto plazo. Este es otro PowerPoint, complementa al anterior, pero es básicamente sobre lo mismo, pero mucho más sencillo. Y aquí, pues, como veis, introduce alguna pequeña formulita. En esta capitalización simple, lo que he dicho, C sub n igual a C sub 0, 1 más I por n, que es por cuánto vale el dinero, digamos, hoy, C sub n, sobre un capital que has pedido a un tipo de interés en un plazo determinado, a devolver, por ejemplo, en 3 meses o en un año, que es la N. ¿Vale? Entonces dice, vale, pues hoy eso tiene un coste de tanto. Y eso es la capitalización simple, que es traerte un dinero futuro al día de hoy. En este caso, con este tipo de interés que tenemos aquí, pues 1.000 euros que he pedido, realmente estoy pagando 1.002 euros, aplicando la formulita, ¿vale? Esto es lo que realmente te dice cuánto estás pagando por las cosas, ¿no? A ver qué hay por aquí también, crédito comercial, lo que hemos visto antes, negociación de efectos y el factoring. Vale, ¿qué más? Esto os lo voy a volcar. También este otro PowerPoint, que es un poco la ley de descuento simple, está un poco aquí calculado tal, cómo se negocian los efectos, en fin, esto lo pondré al final del tema, no lo voy a poner de momento para no agobiaros. Y os enseño también ahora el resumen. Y ahora os lo dejo ya volcado para que empecéis a hacer acopio. ¿Vale? Y en el resumen, como veis, pues tenéis dividido por criterios de evaluación. El primero, qué organismos informan para estas ayudas, lo hemos visto antes esto un poco, ¿no? Sí, es el que he usado de ejemplo. ¿Vale? Bueno, y hay más cosas que ahora no quieren avanzar, no sé por qué. ¿Vale? Es el que hemos visto antes. ¿Qué más? Os voy a poner una serie de actividades también, estas, para que vayamos intentando resolverlas y las iremos solucionando no son evaluables, todo esto es para entender de qué estamos hablando. Las iremos solucionando conforme avanzamos en el tema. ¿Qué más? Vale, esto es sobre la tarea, pero bueno, lo de la tarea no, como digo, no os pongáis con la tarea de momento, la repasaremos el lunes, es esta de aquí, ¿vale? Y hay varios ejercicios dentro de la tarea, pero falta alguno sobre capitalización y faltan cosas que evaluar aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta aquí por ver con vosotros? Bueno, ya está. Abro un turno de preguntas si tenéis alguna duda sobre esto. ¿Vale? Simplemente que no os asustéis con lo que vaya cayendo ahora. ¿Vale? Y poco más. No voy a avanzar más hoy. Simón. Dime. Tengo una duda sobre el tema anterior. Sé que lo has preguntado, pero me acabo de acordar ahora. El aporte mínimo de una sociedad laboral limitada es como una sociedad limitada ahora mismo, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sería el mismo, ¿no? Vale. Sí. El aporte mínimo es el mismo. Vamos a ver. ¿Dónde está esto que estoy buscando? Vale. Pensaba el otro día que os había volcado una información que había escaneado y tal, y he visto que no está. Que estoy hablando del RA2, ¿vale? Que me he saltado una cosita aquí y la tenía pendiente de decirosla. Que son esto: constitución y puerta de marcha de una sociedad. Os escaneé esto y por algún motivo pues lo escaneé, pero no lo envié. Entonces lo voy a dejar colgado. Estos cuadritos que veis en verde. ¿Por qué? Porque aquí viene especificado en cada una de las sociedades que me interesan, que al fin y al cabo es la SL y la SA, perdón, autónomo y SL,
¿qué hay que hacer para constituirla? Primero, ¿vale? Lo que piden, que son las 6 cosas, está en el temario también, pero esta estructura está mucho más clara. Y después, para ponerla en marcha, para empezar a operar una SRL, ¿vale? El censo, la liquidación del impuesto, es decir, aquí está muy esquematizado qué hace falta. Y esto ya digo que lo escaneé, lo tengo aquí scan, pero no lo volqué. Así que ahora os lo dejo enviado, si os parece. ¿Vale? Perdonadme, pero si no hago este inciso, reviento. Que las cosas